Gracias a Dios estamos reunidos nuevamente para seguir recibiendo más y más del Señor y llenándonos más de Él. El apóstol Noé venía ayer, salió temprano justamente y su vuelo llegaba aquí a la 1 de la tarde. Se subió al avión y resulta que el avión no sale y cancelan el vuelo. Y le dice, solo hay un vuelo vía Washington, Houston, Guatemala. Dice, pues aunque sea en ese me voy, pero yo quiero llegar a la reunión del ministerial. Sale a Washington y le dicen allá, el vuelo sale hasta las 5 de la tarde de Washington a Houston. Y se sube al avión justamente a la hora y tarda 1 hora dentro del avión para salir. Se tardó 1 hora, o sea, salió 1 hora tarde. Y justamente llegando a Houston, el vuelo de Houston para Guatemala estaba saliendo. Total que se quedó ayer y ya viene hoy, pero viene como a las 11:30, pues al aeropuerto. Y dijo, aunque sea un ratito, pero no me quiero perder la reunión del cuerpo ministerial. Así que casi la hora que va a venir hoy era la hora que casi tenía que haber venido ayer. Pero bueno, cuando uno viaja, así es la situación, uno tiene que ir dispuesto a todo. Así que... Solo a César esperan. Solo a César esperan. Así que por eso es que el apóstol Noé no ha llegado todavía, pero sí va a llegar dentro de un ratito. Y ya tenemos también al apóstol David, ayer llegó. A él sí lo esperó el avión. Sí, pues, así que nos gozamos mucho de que todos estemos reunidos. Muy bien. Vamos a continuar sobre lo que se empezó el lunes, pienso que estoy en Reforma, el mes pasado, y empezamos a hablar sobre los distritos. Y estuvimos hablando sobre el propósito del distrito. ¿Qué me pueden decir acerca de todo esto? A ver, unos 2 o 3 comentarios. Dos o tres comentarios sobre esto del distrito. Lo que vimos aquí, por supuesto. Se habló de alinearnos en el propósito del Señor, tener el mismo espíritu. Se habló también de tener el mismo sentir de Cristo y transmitir lo que sabemos y identificarnos que es nuestro. Lo que recibimos y sabemos, eso es lo que hay que transmitir. Y prepararnos, extendernos, alargar las estacas, ¿verdad? Las cortinas. Nos basamos en Isaías, ¿qué capítulo? 54, del 1. ¿Qué dice ahí? Isaías 54, ¿qué dice? El versículo 2 especialmente. Ensancha el sitio de tu tienda, de tus habitaciones sean. Fíjese que habla de 2 cosas, ensancha y extender. ¿Qué otra cosa? No seas escasa. En otras palabras, en buen chapín, no seas tacaño. No seas ¿qué? Limitado. No seas, otra palabra, corto. No seas agarrado. No seas
Duro de corazón. Duro, no de corazón, sino de codo. No, de corazón. Ahora, ¿qué más sigue diciendo? Alarga tus cuerdas. Y refuerza tus estacas. Ahora, hablábamos entonces sobre que el Señor quiere que los distritos tengan una retroalimentación, una revisión y redefinición de lo que realmente el Señor quiere que seamos. Refiriéndonos a esto, decíamos que el Señor quiere que los distritos sean distritos que ¿cuál es la primera palabra que está ahí? Ensancha, y dijimos que ensanchar, ¿qué era? Sí, pero ensanchar, ¿qué es? Es extendernos, es abarcar. Hay distritos aquí que ya se quedaron y desde hace años ya no pasaron de ahí, pues. O sea, ¿qué pasó entonces? Ya no estamos, ¿qué? Ensanchándonos. Y sin embargo, la voluntad de Dios, que es ensancha el sitio de tu tienda. ¿Y qué significa ensancha el sitio de tu tienda? Es alargar, extender. Pero es, ¿qué cosa? Expandir. Abarcar más territorio. No te detengas. Pero el abarcar territorio, ¿qué significa? No estar más limitados. No estamos limitados, pero ¿qué otra cosa dijimos? Sí, crecer territorialmente, pero hubo otra palabra. Productivo. Es establecer el reino, es ampliarnos en establecer el reino de Dios. Expandir el reino. Y el distrito es precisamente para eso. Dios lo puso para que nos extendiéramos y estableciéramos el reino de Dios en cada, no lugar, sino en cada distrito. Y en vez de ser distritos que ya estamos prácticamente en un círculo, estamos trabajando y trabajando el año, solo por decir así, 2000, el año 2001, 2003, 2008, 2010, 2000, ¿qué? ¿Y qué pasó? Estamos trabajando, hermano, pero cuando vemos qué pasó, estamos en el mismo lugar, puro carrusel, ¿va? Cuando éramos niños y nuestros papás nos llevaban a la rueda de caballito, ¿da? Adiós papá, adiós, Dios, Dios, y la vuelta otra, adiós papá, adiós, y la vuelta otra, y adiós papá, pero en el mismo lugar, dando vueltas, pero en el mismo lugar. Los distritos, para ser francos, así es como han estado, puros carrusel, están en movimiento, pero ¿qué pasa? En el mismo lugar. En el mismo lugar. ¿Cuántos teníamos en el año 2000? ¿Cuántas iglesias, cuántos pastores, cuántos discípulos? Pero ahora, ¿cuántos tenemos? Sin embargo, el Señor dice, ensancha el sitio de tu tienda. O sea, debemos de ser personas, debemos de ser ministros del nuevo reino, del nuevo pacto. ¿Qué cosa? Que seamos abarcadores. Y una de las funciones del distrito es ser abarcador. De tener una visión amplia. Tener una visión amplia. Ahora, el Señor, para ser francos, no nos ha dado solo el distrito, nos ha dado las naciones. Porque dice en el Salmo 2.8, pídeme y te daré por heredad, ¿qué cosa? Las naciones, los pueblos, las aldeas. Necesitamos ya que los distritos tomen su verdadero lugar. ¿Y cuál es su verdadero lugar? Ser distritos que ¿qué? Abarcadores, que se expandan, que se extiendan, que se ¿qué más? Que establezcamos el reino de Dios.
en cualquier lado donde estemos. Ahora, esa es la primera palabra, y la segunda palabra que dice, ¿cuál es? Es la de extiende. Una es ensanchar y otra es extender. ¿Qué es extender? Sí, pero ¿cuál es la diferencia entre ensanchar y extiende? Extender es algo que está enrollado. Enrollado, y que hay que, Extender, Desenvolverlo. en otras palabras, ¿qué nos está diciendo el Señor a los distritos? Que nos Desenrollemos los distritos. A ver, dígale al hermano que está allá a la par así, desenrolla el distrito, desenrolla el distrito. Desenrolla el distrito. Son puros rollos, pero no están que desenrollados. Ahora, esto es lo que el Señor está diciendo al distrito, que hay que desenrollarlos y extenderlos. Al extenderlos, ¿qué pasa? Una carpa que está enrollada no funciona, no sirve. No es ese su propósito. Que necesita extenderlo para que su función sea aplicable, sea funcional. ¿Por qué los distritos no han sido del todo funcionales? Más que todo han sido solo puro mantenimiento. ¿Verdad? Puro mantenimiento. Pero no han sido ¿qué? Funcionales. ¿Por qué no han sido funcionales? Porque están enrollados, agarrando ese concepto. Pero al desenrollarlos, ¿qué va a pasar? Sí va a poder cumplir su función. ¿Qué significa desenrollar? El reconocer la habilidad y el don que cada uno tiene. Dentro de los distritos hay pastores ahí que tienen unos dones tremendos, de milagros, de fe, palabra profética. ¿Qué más? Aparte de los dones espirituales están los dones administrativos. ¿Qué otra cosa? Un don ministerial o un don incluso empresarial. ¿Cuánta gente hoy quiere aprender alguna cosa para trabajar porque no lo aceptan ya sea por edad o porque por su estudio, por lo que sea, ya no lo aceptan en ningún lugar, pero quiere él aprender algo? Pues hay hermanos que saben trabajo, le pueden enseñar y convertir al distrito en un distrito productivo. En otras palabras, es saber aprovechar, ¿qué cosa? Los recursos, no solo financieros o materiales, sino humanos que tenemos. Fíjese que la función de cuerpo, y quiero que lo veamos todo lo que voy a decir desde la perspectiva de cuerpo, porque así dijimos la vez pasada. Ahora, el cuerpo, ¿por qué es que funciona como cuerpo? Porque cada uno funciona de acuerdo a qué, no solo su ubicación, sino de acuerdo a qué cosa, a la actividad propia de cada uno. Lo que pasa es que cuando hace cada uno su actividad propia, no estoy hablando de independencia, estoy hablando como cuerpo, todo en orden, todo bien ¿qué? Establecido y coordinado entre sí. Dice que cada uno hace su actividad propia. Y a veces cuando cada uno hace su actividad propia, ya tenemos la mentalidad de que, este ya se está mandando. No, este hay que pararlo, porque no está haciendo lo mismo que yo. Pero si tiene su actividad propia, uno es ojo, otro es oído, otro es pie, otro es mano. Entonces por eso no nos hemos podido ¿qué? Extender por la falta de ¿qué? Desenrollar el distrito. Si nosotros nos ponemos a pensar y a examinar bien el distrito que tenemos, no lo que vamos a tener, sino lo que tenemos, nos vamos a dar cuenta que ahí tenemos recursos tremendos que Dios ha puesto. ¿Que están dormidos? Sí. Pero un don dormido, ¿de qué sirve? De nada. Y ayer, hermanos,
siervos del Señor y siervas del Señor en el distrito con un don exagerado, con un don tremendo. La iglesia de Corinto era una iglesia que se fue al otro extremo, a todos los ponía a funcionar, ¿va? A esas sí los ponía a que todos se echaran punta, pero en desorden. Esa sí se fue al otro extremo, echa en punta mucha, a ver, use su don, vamos, eche, dele, y en desorden. Claro, ni una ni otra es lo correcto es que cada uno funcione, no paralizarlo, no detenerlo, sino que sea funcional de acuerdo a su llamado, a su don particular, dentro del concepto de cuerpo. Que los que tienen palabra de sabiduría empiecen a utilizarla. No creo que en el distrito no hayan siervos del Señor, no solo viejos de edad, sino viejos en el ministerio con experiencia, tienen sabiduría, pero no la estamos ¿qué? Aprovechando. Por temor a que, este se puede mandar, ¿va? Si para eso lo puso el Señor, no para que se mande, sino para que use su don. Si no, ¿para qué nos lo puso el Señor? Cada uno según el don que ha recibido, ¿qué debe hacer? Ministrelo. Entonces, ¿por qué no nos hemos extendido? Porque no hemos desenrollado el distrito. ¿Y qué es desenrollar el distrito? Es, ¿qué cosa? Descubrir los dones, los recursos humanos y espirituales que el Señor ha puesto en nuestro medio. Claro. Sí. Se los voy a explicar de esta manera. Vamos a Hechos 6. Dice que surgió un problema y en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo ¿qué cosa? Murmuración. Siempre que hay, ¿qué cosa? Crecimiento, si no se establece orden, va a haber desorden. Por eso es que el crecimiento debe ir acompañado de ¿qué? De orden, de algo bien, de una estructura bien ¿qué? Bien hecha, bien establecida. Y recuerden que la estructura que la palabra del Señor nos pone es la estructura de ¿qué? De cuerpo. Si no estamos bien estructurados, ¿qué va a pasar? Todos vamos a actuar desordenados. Ahora, ese era el problema de aquí. Creció, pero empezó a haber ¿qué cosa? Murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas, o sea, no eran las viudas las que estaban murmurando. Algunos he oído predicar de que las viudas eran las que estaban murmurando. No, aquí no dice que las viudas, de que sus viudas. ¿Quiénes eran los que estaban murmurando entonces? Los griegos, no las viudas. Los griegos estaban murmurando y los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron ¿qué cosa? No es justo lo que ustedes están diciendo. ¿Nosotros qué hubiéramos dicho? No es justo lo que ustedes están diciendo si estamos dedicando tiempo. Ese es resolver el problema sentimentalmente, emocionalmente. Sin embargo, ellos lo resolvieron ¿cómo? Se dieron cuenta que el problema no estaba ¿en dónde? Sino el problema estaba en la falta de establecer orden. Pero establecer orden no es solo ¿qué cosa? Decir no lo haga, sí lo haga, sino en tener las personas ¿qué cosa? Adecuadas. Ese es establecer orden. A veces creemos que establecer orden, no, hermano, no haga eso, por favor. O hermano, sí lo haga, hágalo. Y esa es parte, pero creemos que eso es solo establecer orden. Establecer orden es, ¿qué cosa? Es poner a las personas adecuadas a que hagan el trabajo, ¿qué cosa? Adecuado, para que así nos ampliemos. ¿Cuál era el problema
volviendo a Isaías 54 y relacionándonos con este pasaje de Hechos 6, ¿cuál fue el problema o por qué se dieron problemas en esta iglesia? Relacionemos Isaías 54 con esto. Porque no se habían preparado para el crecimiento. No se habían desenrollado. Todavía tenían el rollo ¿qué? Todavía estaban enrollados. Ellos mismos lo querían hacer todo. Y en los distritos, hermanos, déjenme decir, el problema es que nosotros lo queremos hacer todo. Pensamos que la gente no es capaz. Pensamos que la gente no... ¿Y qué estamos diciendo? Es que la gente no es capaz. ¿Qué estamos diciendo con eso? Sí, que las estamos haciendo de menos, pero ¿qué estamos diciendo de nosotros? Que no los hemos preparado, que nosotros no hemos sido buenos pastores ni maestros, ¿verdad? Miren el mensaje que a veces estamos transmitiendo, pues. El ejemplo nos lo da el pueblo de Israel. Cuando fue la guerra de los 6 días, Israel conquistó otros territorios que estaban en manos de los palestinos. Inmediatamente tomó posesión. Se alargó todo, comenzó a hacer construcciones en los territorios que había estado. Nosotros vamos a tomar posesión de un municipio, pero si no lo vamos a, decimos, bueno, vamos a abrir una obra en Ziquitaná, pero solo tenemos el proyecto. Nos estamos alargando a eso, pero no estamos tomando posesión. Así es, y es de tomar posesión. Israel sí lo hizo, conquistó y de una vez tomó posesión. Es que eso significa conquistar, ¿va? Conquistar no es ir y salirse. No, eso no es conquistar, eso es, no sé qué palabra sería. Conquistar es ir y tomar posesión y hacer ahí su casa, ¿va? Esa es una de las cosas que el Señor quiere que nosotros como distrito de pastores tengamos en la mente y en la visión que el Señor quiere. Ahora, volvamos a esto entonces. Relacionemos qué pasó entonces con estos hermanos, con los apóstoles. No se enrollaron, todavía estaban ¿qué? Enrollados, ellos lo querían hacer todo. Eran los apóstoles mil usos. Y si nosotros nos damos cuenta, ¿qué pasa? En el distrito no se hacen las cosas. ¿Por qué no se hacen las cosas? Quiero que pensemos, ¿por qué no se hacen muchas cosas? Porque no hemos sabido delegar con las personas adecuadas. ¿Qué más? Eso es lo que creemos, que no tenemos gente preparada. Imagínense si Jesús hubiera dicho, esta gente no está preparada para ir a echar fuera demonios, resucitar muertos, y les dijo, vayan, echen fuera demonios, resuciten muertos. ¿A qué los mandó? Imagínense. Mandemos a uno de nuestros discípulos a resucitar muertos, y si ni nosotros nos animamos, mucho menos nos animamos a mandarlos. Y Jesús sí, ¿qué hizo Jesús? ¿Los qué? Los envió. Los envió. Y no dijo, miren, yo voy a ir detrás de ustedes y voy a ir a ver qué están haciendo. No, los envió y dejó que ellos regresaran a informar. ¿Qué tenemos que hacer? Irles enseñando, pero que vayan aplicando lo que les vamos enseñando. Esa es la verdadera preparación. No hasta que ya se graduaron, entonces sí sacarlos, ¿verdad? Por eso el Señor nos ha hablado de procesos y nos ha hablado de un proceso y de ahí lanzar, por ejemplo, en relación a grupos. La primera etapa, la primera fase, cubrirlo, pero de ahí seguir. Y hay gente que dice, no, es que todavía no están preparados, necesitan mucha preparación. ¿Y hasta cuándo los vamos a lanzar? Imagínense si Jesús hubiera sido de la mentalidad nuestra, ¿qué hubiera pasado? Nunca había levantado. Nunca hubiera levantado gente. Porque toda la vida hubiera dicho, no sirven. Y eso no significaba que fueran perfectos. Encontramos a un Pedro que a cada rato metía las 4, ¿no? Metía las patas. Pero no por eso le dijo, no.
No servís para nada, te voy a sacar. No, ¿qué si yo? ¿Si yo qué? Preparándolo. En el libro de José del Modelo, de Modelos, dice que la iglesia de Jerusalén no se extendió más allá, dice, de unos 70 kilómetros. Sí, así Pero es. la iglesia de Antioquía dice que avanzó por 1000 y 1000 de kilómetros. Entonces, ¿cuál sería el problema, verdad? Los apóstoles, aunque dice que llegaron a toda Jerusalén, ¿verdad? El evangelio, pero no se extendieron. Nos extendieron. Más llega Bernabé y Bernabé se va a extender. Se va a extender Antioquía. Y ahí él extiende la iglesia. Lo que no lo dejaron que extendiera en la iglesia de Jerusalén, lo fue a hacer ¿dónde? En Antioquía. Hermanos, tenemos que aprender a utilizar los recursos que Dios nos ha dado. Estoy hablando de personas, no estoy hablando solo de financiero. Lo que pasa es que los queremos ver perfectos, pero si nos damos cuenta, ni nosotros todavía estamos perfectos, pues, y estamos sirviendo y el Señor nos usa y nos usa para la gloria de su nombre. Claro, eso no estoy diciendo que mandemos novatos, por eso hablo, y el Señor ha hablado de la primera fase, hablando de los grupos. Pero ¿cuántos pastores tenemos en el distrito que, para serles franco, hablando de distrito, no estoy hablando de su iglesia, como distrito no están haciendo nada? No estoy hablando de la iglesia sí están haciendo, algunos en parte su función, otros medio la están haciendo, pero ya hablando como distrito, ¿qué están haciendo todo ese grupo de pastores? ¿Qué están haciendo todo ese grupo de pastores? Si son ¿qué? Son una potencia, pero dormida. ¿Son qué cosa? Son un montón de recursos, pero todos estamos ¿qué? Sí, pero otra palabra. Restringidos, ¿qué más? Atados, enrollados, usando la palabra que estamos. Porque no nos hemos atrevido ¿a qué? A soltarlos. No hablo de soltarlos, de independizarlos, sino a soltarlos ¿a qué? A que les quitemos el cordón umbilical. Otra cosa, Pastor, pienso que es el temor de ser superado por otros. Sí. Y nos limita, ¿verdad? Porque si vemos ahí Bernabé entrenó a Pablo, pero Pablo superó a Bernabé. Y ese es el principio del Señor, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere. Porque si el maestro está aquí y el discípulo no avanza ni no se actualiza, este otro discípulo, ¿qué va a hacer? No se actualiza, no avanza. Voy a usar una palabra, este está ¿qué? Menos, este está bajo menos y este está bajo menos. Cuando vemos el discipulado que estamos trabajando es un discipulado que bajo cero, bajo nada. Y ese es precisamente lo que se está dando en muchas ocasiones. Estamos creando discípulos, ¿pero qué? Miren, hermanos, los grupos de comunión familiar bajo esta visión y el adiestramiento nos están proveyendo ministerios, les voy a ser franco, más duchos que cualquier instituto bíblico puede preparar. Sí. La prueba es que se han agarrado, ¿qué cosa? Discipuladores y se han enviado a una iglesia. ¿Y qué pasa? Y se ha sacado un pastor, este discipulador levanta la iglesia. Y el pastor que estaba ahí, ¿qué pasó? Acabó con la obra. Una prueba. Se nos empezó a decir que allá en, ¿cómo se llama? En la sabana se hiciera un cambio pastoral y se quitara al pastor. Y hablábamos con el pastor David y el apóstol David también tuvo esa visión y ese mismo sentir. ¿Qué pasó? No necesitamos sacar a alguien de un instituto bíblico, sino del mismo ¿qué? Del mismo grupo, un discipulador. ¿Y ahora qué pasa? Se creció la iglesia. Y así está pasando, lo mismo está pasando con una relación con la Florida, lo mismo está pasando en otros lados. ¿Qué está pasando con esta visión y lo que el Señor nos está dando? Es gente que
productiva. Lo que tenemos que hacer es sacarnos el sistema antiguo y darnos cuenta que la preparación que el Espíritu Santo está dando a nuestra gente hoy en día es superior a la de antes. Pero todavía estamos pensando ¿en qué? En el sistema viejo. Y por eso estamos atados. ¿Verdad? En el libro de discipulado, ahí escribe usted que es importante que preparemos discípulos trascendentales y Sí, productivos. así es. Y es que eso es lo que el Espíritu Santo nos está dando. Miren, hermanos, muchas iglesias fueran abiertas o estuvieran abiertas si aprendiéramos a usar la gente que tenemos en las mismas iglesias que han sido preparadas en el discipulado y en el adiestramiento. Darían un mejor resultado que los pastores actuales. De veras. No solo porque es sangre nueva, no solo porque es una visión nueva, en sentido de en el entusiasmo, no es porque ya llevan la visión que el Señor está haciendo, ya van conforme el propósito del Señor. Allí en la iglesia de Jerusalén no envió, pero cuando vieron la persecución salieron, como Sí. Felipe. Felipe no fue enviado, sino que él se fue para Samaria. Fue huyendo, escapado. Pero usó el recurso de que aún escapado, pero logró abrir una iglesia. Y mire qué avivamiento. Un avivamiento tremendo. Hay que promocionar. Ahora, ¿por qué hay necesidad de que haya una tormenta en la iglesia y una persecución para que los hermanos salgan y vayan a demostrar lo útil que el Señor los está haciendo? Imagínense si no hubiera venido esa persecución, ¿qué hubiéramos sabido de Felipe? Hubiera seguido ahí enrollado, siguiendo el mismo término del rollo, hubiera seguido ahí enrollado. Pero la persecución lo desenrolló a todos. ¡Ay! Y empezó a demostrar qué cosa, lo que estaba ahí, ¿qué? Paralizado. Hermanos, no esperemos persecución ni tormentas en la iglesia. Aprovechemos a usar los recursos que Dios está dando. Y volviendo a nivel pastoral, dentro del distrito hay pastores con un potencial tremendo que no los hemos sabido utilizar. Hay otros que quizás no saben ni qué recurso tienen, ¿no? Pues ayudémosles a encontrar, porque Dios les ha dado recursos, talentos, dones. Dios les ha dado, ¿qué cosa? No solo ministerios, sino Dios les ha dado habilidades, destrezas. Aprovechemos eso y hagamos del distrito un distrito que sea expandido y extendido. Hagamos del distrito conforme la palabra que dice, extiende tu tienda. Que ya el distrito entonces sea un distrito, ¿qué cosa? ¿Cómo le llamaríamos a esto? Resumámoslo ahí. Expansivo y extensivo. Arrasador. Encendido. Miren, hermanos, nosotros ahí en los distritos tenemos evangelistas, pero no los estamos usando. Tenemos profetas, pastores que son con una función profética y no los estamos usando. Pastores que tienen una sabiduría de Dios, calmaditos, tranquilitos por ahí, que vemos que no, pero la sabiduría con que hablan. Voy a poner un ejemplo. Está el hermano de Aceituno, ¿cómo se llama el hermano? Pablo. Ese hermano cuando habla, ¿cómo habla? Con una sabiduría tremenda. Si bajo ese hermano se le pusiera otros discípulos, los prepararía sabios, entendidos. Entonces, a eso me refiero, pero ¿quién se animaría a utilizar al hermano Pablito para una expansión de la obra? Primero, ¿qué diríamos? ¿Ya está qué? Viejito. ¿Ya está qué más?
Sin embargo, es un recurso de Dios, es un instrumento de Dios que Dios ha dejado para ese distrito para enviar y producir, ¿qué cosa? Y contagiar sabiduría entre los mismos pastores. Y así nos está pasando. No, ese hermano ya está quemado. No, ese hermano ya está viejito. No, de tal hermano y fulano de tal. No, y esa es la mentalidad que tenemos antigua. Pero ya es tiempo, volviendo a este pasaje, ¿cuál era el problema central? Que los apóstoles no se habían, ¿qué? Desenrollado. Y la misma situación los hizo, ¿qué cosa? Desenrollarse. Yo creo que el problema que tenía la iglesia era que su estructura, como se decía, no está en base al crecimiento. Versículo 1 dice, como creciera el número de los discípulos. O sea, primero se dio el crecimiento y después el remendado, ¿verdad? En vez de haber preparado primero estructuralmente a la iglesia para el crecimiento. Pero la estructura tiene que ir en base a un funcionamiento de cuerpo, mientras que hoy nos preparamos estructuralmente en base a organización. Gerencialmente. Entonces, preparamos a la gente para posiciones, pero no para función de cuerpo. Así es. Y ahí el problema fue función. Los apóstoles estaban funcionando en una posición y ubicación diferente a la que les correspondía. Y hoy en día se da mucho en las iglesias que están iniciando, por ejemplo, como se decía hace un momento, el pastor hace de todo. El pastor dirige la alabanza, el pastor tocando el teclado, el pastor después predica, el pastor ora por los enfermos, el pastor hace esto, el pastor hizo todo, ¿verdad? Y entonces el problema es que nunca se prepara gente para el crecimiento. Entonces siempre la iglesia se queda estancada. Y pareciera ser que hay algo que la misión todavía en algunas áreas necesita romper, y es un entendimiento de que como que el zapato todavía le quiere decir al pie hasta dónde crecer, ¿verdad? Hay templos donde la iglesia no va a crecer y tenemos un tamaño de zapato y le queremos decir al pie hasta aquí ya no más, cuando es el pie que debe determinar el tamaño del zapato, no al revés, ¿verdad? Y hoy muchas iglesias están funcionando al revés, ¿verdad? Aunque hay deseo, aunque hay búsqueda, aunque hay trabajo, pero el zapato está Estorbando. y está diciéndole al pie. Está produciendo callos, está produciendo un montón de cosas. Y entonces, ese era el problema que estaba limitando a esta iglesia, que su estructura no era acorde al crecimiento. Porque los apóstoles empezaron a caer en una función de todero, ¿verdad? Cuando ellos se organizaron a nivel de cuerpo, en funciones de cuerpo, fue cuando funcionó y se desenvolvieron los ministerios, como decíamos, ¿verdad? Como Felipe y los apóstoles, todo. Se dio más crecimiento, pero ya en un orden de cuerpo. Entonces, me parece muy interesante lo que decías hace un momento de, por ejemplo, preparar a la gente que es muy sabia, la gente que es buena para, por ejemplo, para profetizar. Preparemos a la gente que Dios va a usar en el evangelismo, no que digamos la iglesia no va a evangelizar sino solo estos, pero hay gente que tiene el ministerio, hay gente que tiene los dones. Preparemos en base a función de cuerpo, pero no solo en base a una organización de posiciones. No privilegios, no solo, porque generalmente pensamos organizacionalmente. Y hermanos, ya quitémonos la idea. Legalmente somos una organización, pero delante del Señor y delante de lo que somos, no somos una organización, somos el cuerpo de Cristo. Así debemos de vernos y así debemos de funcionar. Hay mucha diferencia en organización al cuerpo de Cristo. Por eso es que la iglesia hoy todo es gerencial, todo. Si ustedes oyen todos los demás capacitaciones que se dan desde la perspectiva, ¿qué cosa? Organizacional, pero no de cuerpo. Y es muy diferente. Entonces, somos efectivos dentro del propósito de Dios, porque el propósito de Dios es su cuerpo, porque es su cuerpo el que va a ser presentado a Cristo.
como una iglesia que gloriosa, santa y sin mancha. No es una organización, es su cuerpo. Por lo tanto, es que debemos de vernos desde esa perspectiva y que Dios nos quiere utilizar. Ahora, ¿qué es lo que el Señor quiere utilizar? ¿Cuál es el don que Dios le ha dado? No qué es lo que aprendió él, no en qué fue preparado. Porque el que haya estudiado, por ejemplo, para maestro, en sentido secular, no me dice a mí que sea un maestro de la palabra. Porque la preparación secular no es la que me va a regir. Es la preparación del Señor y es lo que Dios le ha dado. Eso es lo que me debe regir, pues. Ese es el punto clave. Porque hay mucha gente que se preparó. ¿Por qué? Porque en este lugar no está la universidad a la que siente llamado. Pues no hay más que estudiar para eso. Pero eso no quiere decir que esa persona sea esa o que fue llamada para eso. Mira. Qué importante es eso. Entonces, que nuestra revisión no sea en base a la preparación secular, sino en base a lo que el Espíritu Santo le dio a cada persona. Cada uno de acuerdo, ¿qué dice? A lo que Dios le dio. Porque dice aquí en Corintios, ¿qué cosa? Corintios 12. Versículo 11, 12:11, pero todas esas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como quién. No como la persona quiere, sino como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, no son un solo cuerpo, así también Cristo. Pero hay una parte que dice que es Dios el que puso a cada miembro en su lugar. Aquí el 18. Mas ahora, ¿qué dice? Ese es el punto clave en nuestro medio. No es qué es lo que ha colocado la sociedad. No es que ha colocado, ¿qué cosa? La educación. Sino es qué es lo que Dios, que dice el versículo 18. Pues ahora Dios ha colocado, ¿qué dice? Los miembros. Cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Ahí para nosotros esa es la base que debemos de ¿qué? De ver para los recursos que Dios nos ha dado. No que alguien sea contador, que significa que tenga un llamado de contador, un ejemplo, pues no necesariamente eso. Se preparó porque ahí quizás no había otro estudio, pues. Unos tuvieron que ir a estudiar bachillerato, porque en ese lugar no había más recursos. Pero no quiere decir que tenga el don de bachillerato, pues va. No sé si me estoy dando a entender. Recuerdo que en una iglesia había un hermano que nos contaba siempre que él quería ser doctor. Y su anhelo es doctor. Y todavía él incluso hasta receta. Pero su mamá le metió que debería ser maestro y maestro y maestro y maestro. Y lo preparó como maestro. Y maestro excelente. Un pedagogo que hasta para oírlo hablar se queda uno así con la boca abierta. Pero él su anhelo. Y por dentro, él es doctor. Pero con su hijo, ¿qué le dijo? Tú debes de ser doctor. Y el hijo es doctor, ¿va? Ahora, ¿por qué él llegó a ser maestro? Y como dije, un pedagogo fue por imposición. ¿Por qué cosa? Por presión familiar. Ahora, eso no quiere decir que, aunque sea excelente y tenga qué cosa, porque es muy excelente, no quiere decir que ¿qué? Que su llamado sea ese. Lo que quiero darme a entender es que no es la carrera la que nos debe identificar su llamado, es lo que Dios ha puesto, dice su llamado. Ese es el punto importante. Porque ¿qué dice? Dios ha colocado a cada uno, ¿qué dice? Como Él quiere.
¿Quién es? ¿Qué es lo que a nosotros nos debe importar? ¿Qué es lo que debemos de buscar en la gente? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en cada uno? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en cada uno? Y eso es lo que debemos usar para la gloria de Dios. La organización dura hasta que funciona, pero en cambio en el cuerpo funciona todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí. Ahí no se desliga. No hay, Está en el cuerpo. no, la organización de cuerpo no termina nunca. Ahora, por eso es muy importante esto. Ahora, ¿qué encontramos otra vez en Hechos 6? ¿Qué hicieron ellos? Se ubicaron en el lugar que les correspondía. Quiere decir que ellos estaban desubicados. No por el hecho de ser apóstoles significa que estaban ubicados. Aún como apóstoles estaban desubicados. La misma crisis les hizo ubicarse y no debe ubicarnos las crisis, debe ubicarnos el Espíritu Santo y actuar bajo eso. Gracias a Dios por las crisis, pero no es las crisis la que nos debe regir, es el Espíritu Santo el que nos debe regir. Es el Señor, nosotros debemos de conocer qué es lo que Dios quiere y funcionar ahí para la gloria de Dios. Y si yo no puedo, pues poner al otro que sí puede. Por ejemplo, en estos días, yo sé que Dios me usa en milagros y en sanidades. Pero el mes pasado, unos días antes, viene una hermana y me dice, fíjese que los huesos aquí, que la columna y que todo eso aquí. Mire, mañana vienen unos hermanos que Dios usa para eso. ¿Qué es el apóstol Noé y el apóstol David? Dios los usa, mire, ha sanado gente de los huesos tremendamente. Y la hermana se quedó así como rara y justamente el mes pasado oraron por ella y Dios obró. Ahora, no que yo me haya hecho, ¿qué cosa? De menos o que no reconozca lo que Dios va a hacer, pero ¿para qué voy a hacer algo que Dios tiene? Claro, si no hubieran venido ellos, yo oro pues y sé que Dios hubiera obrado. Pero ya que iban a venir, dije, ¿para qué? Mejor usemos los recursos que Dios ha dado. No sé si me estoy dando a entender. Pero ¿qué hace uno generalmente? Yo oro, si Dios me usa a mí. ¡Ja! No, aprendamos ¿a qué? A usar los recursos que Dios ha dado. Hay hermanos, siervos del Señor dentro de sus distritos que Dios usa gente con cáncer, que los sana. Y sabemos que en las iglesias hay hermanos con cáncer, pero ¿cuándo hemos enviado a estos pastores hacia esos lugares? O hemos traído a las personas de las diferentes iglesias de nuestro distrito, mire, a este Dios lo usa para eso. Debemos empezar ¿a qué? A redescubrir los recursos que Dios nos ha dado. Si no, las circunstancias nos van a obligar a descubrirlos. Imagínense, pensemos un momentito si hubiéramos sido nosotros los apóstoles en Jerusalén y con el caso de Felipe, y aquel allá fluyendo y un avivamiento, ni lo que hizo Pedro. Y quizás no es que sea una herejía, solo estoy hablando de alcance, porque el propósito del alcance de Cristo era diferente, pero hablando así humanamente, ni Cristo tuvo ese avivamiento en Jerusalén. Y allá, ¿qué hubiéramos dicho nosotros? Ve pues. No, pero ¿qué hubiéramos dicho? Aquel aquí ya no hizo nada, y allá, ¿cómo lo está usando el Señor? Ahora, ¿por qué no hizo nada aquí? Sí, pero ¿qué más? Pero ¿dónde tenía que empezar a fluir? En su lugar, para luego ir ¿a qué?
Estamos atados. Porque solo pueden hacer ciertas cosas y todo, pero ya cuando van a una iglesia se les sabe. Sí, enseñan. Tremendos. Dan mucho. Y aún dentro de la misma iglesia hay fases. Está la primera fase, la segunda fase. Estoy hablando de fases, no de etapas. Y hay discipuladores que ya van incluso aquí, incluso ya van hasta en el adiestramiento a este nivel. Y cuando necesitamos adiestradores, ¿qué decimos? No hay. Pero ¿y entonces qué pasó todo esto? Si esta gente ya va aquí, quiere decir que ¿qué? Que puede enseñar adiestramiento en su primera parte. Pero ¿qué pensamos? Así, legalmente, ¿qué pensamos? Que no son capaces. ¿Qué más? Que no pueden. ¿Qué más? Si no estoy yo, no se hace. Si no estoy yo, no se va a hacer bien las cosas. A veces los demás o los más viejos critican. Nosotros somos en ese caso, hay pastores nuevos que han agarrado la visión del modelo de una tremenda y se nota en sus iglesias y todo. Entonces yo les he dicho a ellos, miren, el que está agarrando el modelo, que está en lo que está, le voy a dar yo que enseñe entre nosotros. Pero los hijos no les parece. Porque están pensando en posición, no están pensando en función, lo que se hablaba de la diferencia de cuerpo. ¿Por qué? Porque uno solo está pensando en posición, pero no en función. En cambio, en el cuerpo no es solo posición, porque también tiene que haber posición. Cada uno lo puso en su lugar. Esa es posición. Pero eso definió su función. ¿De qué me sirvió una pierna allí en su lugar? Si está más tiesa que saber qué, pues. Si es de palo o parece de palo, ¿de qué me sirve? Puede ser que esté bien ubicada, pero ¿qué? Pero sin función. Entonces el sentido se lo da no solo la ubicación, el sentido se lo da, ¿qué cosa? La función correcta. Ahora, por eso viene ahora entonces, ¿y qué pasó? Viene entonces, ¿qué hacen los apóstoles? Se desenrollan. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos en los distritos. ¿Qué quiere lo que el Señor que hagamos en los distritos? Y en las iglesias. ¿Qué? No los oigo. ¿Qué? Que nos desenrollemos. Activar a los hermanos, poner en acción. Usarlos en su función respectiva. Como dije, quizás hay hermanitos que para un área no van a, ¿qué decimos? No van a funcionar. Sin embargo, ¿qué cosa? En su lugar van a funcionar. Esta uña, por ejemplo, si la pongo para oír, no sirve de nada. Pero si pongo el oído aquí, tampoco nos sirve de nada. Pero ahí en su lugar, esa sí sirve, ¿verdad? Eso es todo. Me puedes tapar el oído, pues, ¿verdad? Entonces, son cosas que nosotros tenemos que redescubrir a la luz del cuerpo, a la luz del diseño, a la luz del modelo a seguir. Pero esos recursos, nosotros lo que pasa es que estamos pensando que el Señor nos lo va a proveer. Déjenme decirle, ya están. Ya hay gente. Ya hay gente allí, hay pastores ahí, hay discipuladores en ese distrito, hermanos que son una bomba, una dinamita, si los empezamos a usar para la gloria de Dios. Ahora, partiendo de esto, Veo en la iglesia algo que tenemos que ver con claridad es el ministerio y la iglesia. Ministerios al estilo Bernabé que crean en otros, porque eso es lo que hizo Bernabé. Bernabé creyó en otros para poder prepararlos y permitir
iglesias de Dios, iglesias de paz, asambleas de Dios, pero la verdad, hermanos, que algunos de ustedes de repente han tenido oportunidad, tuve oportunidad de trabajar varios años con pastores de diferentes organizaciones de la ciudad. Me he dado cuenta que a pesar de que son muchas iglesias, pero es bien triste, hermano, la formación que les han dado. La mayoría de pastores de estas organizaciones grandes, entre comillas, se reúnen para pelear, para discutir. Entre ellos tienen entre iglesias unos conflictos bien feos, una murmuración, entre ellos algunos no se hablan, es bien feo. Entonces meditaba y decía, lo glorioso que el Señor ha estado dando a la misión, pero nos ha faltado proyectarnos, ser misionarios. Por decirles algo, no hemos alcanzado a nuestra nación completamente. Y hace poco pues estaba en Tecpan, estamos trabajando a distancia en el grupo que se tiene en Tecpan, y estaba con ellos y les decía que es una de las regiones menos alcanzadas, ¿verdad? Por ejemplo, no tenemos iglesia en Shela, no tenemos, en varios lugares del occidente no tenemos iglesia, ¿verdad? Entonces les decía yo, no digo que sea la única, porque vamos a otros lugares que no hay, pues, pero decía a ellos, necesitamos no solamente iglesitas, pero hermanos, lo voy a usar aquí entre nosotros con cuidado, pero no al estilo, hermanos, iglesitas tipo asambleas, tipo iglesias de Dios, sino que iglesias que sean de verdad influyentes, hermanos, porque eso es algo bien importante, porque está el ministerio que no se extiende, está conforme solo con las iglesias que están a su cuidado, pero están nosotros que dicen, nosotros que nos extendemos, pero como caiga, pues, ¿no? Allá hay 12, 15 hermanos en una iglesita, pues gloria a Dios, ya está la iglesita y ahí la deja. Creo que no es ni a esto ni a lo otro. El Señor quiere, por ejemplo, la iglesia de Tesalónica dice, porque partiendo de vosotros, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, que partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar, vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Veo el apóstol, veo el pastor de Tesalónica, tú que has sido un pastor bárbaro, un pastor que dijo, bueno, entendió no solamente el ministerio que le había sido confiado, sino también entendió haber sido establecido ahí por qué y para qué, pues, ¿verdad? Porque regularmente vemos solo lo que está delante de nuestros ojos, ¿no? Yo fui establecido aquí y aquí, ya los demás cada quien que mire cómo salen, ¿verdad? Y me reúno una vez al mes con ellos, pero ya ellos ya han oído en los congresos, hay que hagan. Yo creo que esa no es la mentalidad que tuvo el pastor de Tesalónica. Él entendió su ubicación, dónde fue establecido, pero también para qué. Y llegó a ser una iglesia Tesalónica verdaderamente influyente. Una iglesia, Antioquía, otra iglesia muy influyente. Entonces sí creo, hermanos, firmemente que, y el Señor está hablando mucho en mi corazón, de que debiera de haber mínimo una iglesia en cada departamento de nuestra nación, pero una iglesia verdaderamente influyente, ¿verdad? Una iglesia, hermanos, en donde, por ejemplo, vemos Petén, son departamentos y Verapaces, ¿verdad? Que, híjole, se ha extendido enormemente y gracias a Dios por eso. Lo que necesitamos siempre es tener una iglesia mínimo, una iglesia clave. Lo mismo México, a 31 estados me parece que tiene México, y pensaba, decía, qué lindo que México tuviéramos Guatemala, así México, Estados Unidos, que en cada estado, no que va a ser lo único, pero mínimo, que haya una iglesia, Misión Cristiana del Calvario, y una iglesia, como se está enseñando hoy, lo estamos aprendiendo, saludable, como el cuerpo, porque una cosa es ser cuerpo, pero recuerden que hay cuerpo, pero enfermos, ¿no? De ser un cuerpo saludable, iglesias saludables, hermanos, que funcionen acorde a lo que el Señor ha querido, lo ha establecido dentro del propósito que está revelando la Misión Cristiana del Calvario. Ahora, ¿cómo nos vamos a extender y a expander si nosotros no nos estamos multiplicando? Somos nosotros los que tenemos que multiplicarnos. Que hayan otros que
otros Salvador Obregón, otros Saturnino Ramos, otros David Castellanos, otros Walter González. No que estén, como dijéramos, no en el aspecto físico, sino que nosotros los que nos extendamos. Y precisamente esa es la función de asistencia pastoral. Según el libro, ¿qué dice que es asistencia pastoral? En este caso voy a hablar asistencia pastoral de distrito, pero ¿qué dice el libro sobre asistencia pastoral? Entonces, ¿qué es asistencia pastoral? Es la extensión del pastor. Una de las cosas que ha hecho falta en el distrito hay consejo. Y nos hemos reunido para tratar asuntos administrativos, pero hace falta, ¿qué cosa? Asistencia pastoral de distrito. O sea, que sea el grupo, ¿qué cosa? Ejecutor. El que, ¿qué más? ¿Qué otra palabra podríamos utilizar ahí? Ayúdenme. Que sea el grupo expansivo. Eso es lo mismo a nivel de iglesia local. Para eso es asistencia pastoral, no solo para que van a ver, esto y el otro, sí. Pastor, fíjese que aquel grupo ya no creció. Ya. Es el enlace del pastor con el grupo. Es la extensión, ¿qué cosa? Ejecutora del pastor. En el distrito debe haber asistencia pastoral. No la hay, y esa es una de las razones, no la única, pero es una de las razones que el distrito no se ha extendido ni se ha expandido. ¿Y qué hicieron estos hermanos? Versículo 3, buscad pues, hermanos. No dijeron, nombremos más apóstoles, porque nosotros ya no nos damos abasto. No, ¿qué dijeron? Busquemos dentro de vosotros, hermanos, que hagan esta función. No es que vamos a nombrar más pastores, aunque deben haber más pastores dentro del distrito debido a la expansión. Pero ¿qué necesitamos? Que en el distrito hayan, ¿qué cosa? No solo consejo pastoral, sino haya, ¿qué cosa? Asistencia pastoral de distrito. Esa es una de las deficiencias que hemos tenido, debilidades, es un talón de Aquiles que nos ha hecho falta. ¿Qué hicieron ellos? ¿Cuál fue la orden? Busquemos, hermanos. ¿Qué es lo que debemos de hacer ahora? Buscar hermanos en el distrito. ¿Qué cosa? Que van a servir de qué? Buscar siervos del Señor que van a servir de qué? De asistencia pastoral. ¿Qué son los que, cuál es la función de asistencia pastoral? Asistir al pastor. ¿Y qué es asistir? Voy a ilustrarlo con algo y espero darme a entender, aunque es diferente, es una empresa. Aquí en Guatemala hay una empresa que se llama Asistencia Global. No sé si han visto carros y todo eso. ¿Qué hacen esos de asistencia global? No solo llegan, por ejemplo, ¿qué hacen ellos? Van y llevan grúa si el carro se quedó. ¿Qué más? Llevan una batería por si acaso se quedó sin batería o si no le pasan carga. ¿Qué más? Ayudan a arreglar las llantas. ¿Qué más? Gasolina. Todas las coberturas de seguro. Esa es asistencia. A veces mandan una ambulancia. Y cuando no se puede, ¿qué hace? Remolcan el carro. Ahora, veamos esto.
bajo este contexto, asistencia pastoral. Ay, hermano, ese discipulador está bien fletado, usted viera que, pero no resolvió nada. Estos nos van a decirle, mire usted, su carro está bien fletado, fíjese, ya no, ese dice, mejor tírelo a la basura. Ellos no llegan a decir eso, ellos llegan ¿a qué? A resolver el problema. Hoy en día, ¿qué hacen la mayoría de asistentes pastorales en las iglesias? Solo a lamentarse y a entregar un informe. Eso está duro usted. O ese está aquí. No se puede. Pero no resuelven nada. Por eso puse este ejemplo. ¿Qué hacen ellos? Resuelven el problema. ¿Para qué es asistencia pastoral de distrito? No para que le vengan a decir al pastor de distrito, mire, pastor de distrito, ¿esa iglesia de qué? Mencionemos una iglesia solo por mencionarla. ¿Cuál? Tecuy. Cuilco, pues vaya. Esa sí que no sirve, pastor Walter, mire. Ahí mejor ni perdamos tiempo usted, ¿no? Y sí, pues como ese es el informe, pues ya no perdamos tiempo, pues va. Pero ¿qué resolvieron? No, asistencia pastoral, lo mismo que en la iglesia local, debe ser también, solo que aquí es a nivel de pastores, debe ser ¿qué cosa? El grupo, ¿qué cosa? Ejecutivo del pastor. ¿Qué significa el grupo ejecutivo del pastor? El que hace que las cosas funcionen. No sé si me di a explicar. Es el grupo que hace que las cosas funcionen. Ahora, esto es lo que hace falta en el distrito. Ya dije que no solo esto, por supuesto, sino tener la visión clara del propósito de Dios para cada distrito. Eso tiene que ver con nosotros. Pero ahora esto tiene que ver con la gente que nosotros vamos a nombrar de los mismos pastores. Como asistencia, ¿qué? Pastoral. Que son los que nos van a ayudar ¿a qué? No solo a resolver problemas, sino a darle vida al distrito. Alimentarlo. ¿Qué más? Animar, pero otra palabra, ¿qué es lo? A enseñar, a capacitar. ¿Por qué no hacemos un seminario en un distrito? A ver, hablemos con franqueza. ¿Por qué no hacemos un seminario en el distrito del mismo distrito? No. Porque hasta ahorita no hay esto. Porque el pastor de distrito no se anima solo. Y luego piensa en qué, en traer a otro hermano de allá para acá, cuando ahí mismo tiene gente. Por no ver los recursos que tiene. Con eso no estoy diciendo que no invite a otros, pues claro, debemos alimentarnos porque eso oxigena el distrito y oxigena la iglesia. Por ejemplo, hablábamos con un hermano que mi iglesia está ahí. ¿Y a quién has invitado? Pues a ninguno. Pero si tienes gente en el distrito, invita a un pastor, hombre. Que te venga a enseñar, que te venga a alimentar, que venga a oxigenar la iglesia. Están pensando traer allí a Ávila, que ya partió con el Señor. Cuando ahí mismo tienen recursos, pues. Luego invita al hermano tal y de ahí vas con él y ahí se están retroalimentando y van a florecer. Pero ¿por qué no, aún a nivel de distrito, lo estoy hablando en el concepto de distrito, ¿por qué no nos animamos a armar un seminario de distrito y mantenemos al distrito encendido y prendido en la visión?
Por eso hay que hacer cambios pastorales. Y la hermana ya le hizo galería al templo, San Viviana. Ya cambió de zapato. Entonces, en este seminario van a compartir 3 personas. Dentro de ellas está la hermana Sarita, que ya le dijo el tema. Pasamos siempre lo mismo, ¿no? Y ella lo va a compartir. Y va a hacer el seminario en Zacapa. Y ella me decía, hermano, para enseñar en Zacapa para mí, usted habla. Usted es una sierva del Señor. Y así como predica ahí en la montaña, perdón, en el rancho, iglesia le ha crecido. El Señor la ha respaldado, Dios la va a respaldar. Y ya me entregó ella el bosquejo, porque le pido el bosquejo antes. Y cuando yo lo leo, es un bosquejo pero bien preparado. Ahora ella lo va a compartir. Es la segunda conferencista ahí. El otro Vidal. Y el otro su servidor. Ahora vayamos no tan lejos, aquí mismo. ¿Quién de ustedes se han invitado entre ustedes mismos? Yo invito al hermano Ronnie a llevar la cama, porque la necesito. ¿Pero y los demás? Quiere decir que el primer reconocimiento de ministerios debe empezar aquí. Y decimos, es que los ministerios, los pastores no me reconocen, los pastores no aquí. Claro, si falta oxigenación. Oxigene el distrito. Oxigene las iglesias. Aliméntelas, estéles dando, y va a ver que esa iglesia se va a qué. Queremos que las iglesias se alimenten, pero ¿de qué? De puro sol, la sacamos al sol y a solear. Es que el sol es bueno, usted sí es bueno, pero no es todo, pues. ¿Verdad? Sí, son los 5 ministerios los que edifican a la iglesia, ¿verdad? No es solo el pastor. Nosotros en el distrito llevamos a cabo cada mes un seminario entre los mismos pastores. Pero este mes, precisamente mañana, iniciamos uno de 3 días y donde van a compartir también las esposas de pastores. Y debemos de mantener el distrito oxigenado. Por la falta de oxigenación, estos ya aquí, en Hechos 6, ya se iban a venir abajo todo. El armar un nuevo grupo que viniera a hacer lo que los apóstoles estaban haciendo, oxigenó todo, porque dice en el versículo 7, y crecía la palabra del Señor siempre. ¿Qué produjo? No ahogó el crecimiento, sino que ¿qué? Lo expandió. Lo expandió. Y eso es la función de asistencia pastoral. Debemos de nombrar en los distritos asistencia pastoral. Gracias por los amenes. Nosotros hemos llevado a cabo ya 2 seminarios ahí con las iglesias que estamos ahí cerquita. Y los de asistencia pastoral fueron los que dieron el seminario. Y últimamente estamos a como 20 días, ¿verdad? Para que estuvieran todos ahí. Pero Ni una cosa debe eliminar la otra. El que los del distrito enseñen no debe eliminar que vayan otros. Y el que solo vayan otros no debe eliminar a los de aquí adentro. Pues. Debe ser un compartimiento, un alimentarnos. Tampoco no vaya a poner a alguien que su iglesia se está cayendo y que vaya a enseñar algo. ¿Verdad? Yo recuerdo una vez en un país, viene y alguien que fue conmigo, estaba enseñando sobre grupos, y en eso viene el pastor y dice, hermano, ¿y cuántos grupos tiene usted? Pues 10. El hermano que estaba enseñando, pero si yo tengo 35, hermano. Y enseñando. Y ese hermano después me dijo, hermano, mejor siga usted. Ni modo, sí. Estaba enseñando algo que, ¿qué? No pongamos solo porque sea nuestro distrito a gente que tampoco esté dando resultados.
pongamos a los que están funcionando, a los que están creciendo, a los que están fluyendo, esa sangre nueva. Me gustó mucho, y todo esto el Señor me empezó a hablar a raíz de algo que me dijo el hermano Carlos una vez. Mire, me dijo, ¿en el sur puedo poner a sangre nueva? Claro que sí. Y me habló del hermano Samuel. ¿Se recuerda? Samuelito. Lo puedo poner ahí en el consejo. Métalo. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahora con el consejo? Que ellos realmente debieran ser, ahora bajo este contexto, asistencia pastoral. ¿Pero por qué? No porque sean nuevos, sino porque son nuevos, pero tienen la iglesia, ¿qué cosa? Tremenda. ¿Y qué hace Samuelito? Ahí sí está seminario tras seminario, llama a uno, llama a otro, o de ahí mismo del distrito. O sea, está constantemente alimentando a la iglesia. Y aquí lo miro yo, es rara la semana que no viene a comprar libros. ¿Por qué? Porque la iglesia le está creciendo y está armando más grupos de adiestramiento, más grupos de discipulado. Una iglesia que está ¿qué? Creciendo. ¿Y cuánto tiene de pastorado? Oficialmente de enero para acá, pues. Y es una iglesia, un hermano que ya que duplicó la iglesia. Ahora, ¿pero por qué? Porque él no se ha dormido, como decía mi papá, en sus laureles, ¿verdad? Ni se confiaba solo en lo que él sabía o lo que él vio, sino él también está usando los recursos que Dios ha puesto. Y eso es realmente lo que el Señor quiere. Lo que pasa es que nosotros, por eso hacía la pregunta, ¿hace cuánto fue que llegó un hermano, especialmente del cuerpo ministerial, a enseñar a la iglesia nuestra? A enseñar al distrito. Cuando aquí también hay recursos. Y recursos preciosos. No estoy hablando de belleza física, estoy hablando... Eso es añadidura. Esa es añadidura. Algunos están hermosos. Pero, o sea, qué importante es, hermanos, que nos reconozcamos. Pero también a nivel de distrito necesitamos establecer un grupo de personas que funcionen como asistencia pastoral de distrito. Pastor, ¿cómo usted recomendaría en el caso de pastores de distrito o pastor local que su asistencia, pensemos a nivel de distrito, el pastor tiene su asistencia pastoral, pero no le funciona, no le está funcionando porque en algunos casos la transición no se hizo correctamente. Cuando ya el Señor comenzó a revelar todo esto modelo a seguir, vinieron algunos y llegaron a los mismos que tenían, por decirle algo, como consejo. Siguieron, pues ahora ustedes van a hacer esto, ¿verdad? O sea, fue solo como cambiarles de ropa, ¿verdad? Y eso se ha vuelto contra varios, ¿verdad? Pero no saben, de repente hay temor, no saben cómo corregir eso. Entonces, de parte suya, ¿cómo usted recomendaría a un pastor de distrito que oxigene su consejo haciendo los cambios necesarios y que entre, como decía usted, sangre nueva? Porque en muchos casos eso es la piedra en el zapato, ¿verdad? O en algunos casos, donde el consejo de verdad puede ser que no funcione porque el pastor de distrito no los ha visto en el cuerpo y no los ha ubicado como tal, ¿verdad? O puede ser que, plano, por más que quiera el pastor de distrito, son gente pastores, ministerios que ni para un lado ni para otro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ayudarle al pastor de distrito a que haga esa transición? Porque si no,
Hay 4 áreas en el distrito. Está el pastor de distrito, está el consejo de distrito, que así ha funcionado ahora, y están las iglesias. ¿Qué debe haber ahora? ¿Qué debemos poner? Asistencia pastoral de distrito. Podrían ser algunos de ellos o podrían ser que estos se queden ahí. Aquí, no necesariamente hablando de nuevos, pero si los nuevos están funcionando y están de acuerdo al modelo a seguir, no por veteranos, sino pues están haciendo conforme el modelo a seguir, pues a estos hay que ponerlos aquí. Porque si ponemos, disculpen la palabra que voy a utilizar, tal vez suene muy fuerte o muy grosera, pero si ponemos un cholludo, ¿qué va a pasar? Vamos a delegar responsabilidades y ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿No qué? No va a hacer nada, y cuando pidamos informe o veamos qué hizo, no hizo nada. Es que lo pensé, es que dejé para esta semana, y la otra reunión es que dejé para esta semana, y la otra reunión es que lo dejé para este otro mes, y todo el tiempo es así. No, cuidemos de personas que estén activas dentro del diseño, dentro del propósito de Dios, y dejemos a las personas que han funcionado bien como consejo. Hablando, por ejemplo, de lo que explicaba el hermano Rodolfo Canahui, que hay unos que sí se molestan con los nuevos que están funcionando. Eso va a pasar siempre, va. Eso no nos preocupemos, va a pasar. ¿Qué debemos de hacer? Que ellos sirvan de consejo. Pero a estos que están fluyendo, ¿qué cosa? Y que están funcionando y que están, ¿qué cosa? Llevando la vanguardia. ¿Está bien esa palabra o no sé? Vanguardiando el asunto. ¿Qué significa eso? ¿Que están qué? Que van adelante. Esos son los que deben ir aquí, pues. Porque si pongo un lento, un pasivo aquí, ya me puso pasivo así todo el trabajo, pues. El asunto es tener claro el consejo, Alfonso, porque el consejo podría estar frenando asistencia en este orden. El consejo podría estar parando asistencia, ¿verdad? No, es que el consejo no está sobre asistencia, el consejo y asistencia, su autoridad es el pastor. Sí. Consejo, lo mismo es a nivel de iglesia. Por eso, recuerden, a nivel de iglesia, el asistencia pastoral, ¿de dónde surge? Del mismo grupo del pastor. ¿Quién es la autoridad de asistencia pastoral? El pastor. ¿Quién sería la autoridad aquí? ¿O quién es la autoridad aquí? El pastor de distrito. O sea, es lo mismo, no hay ningún cambio de estructura, es lo mismo. Tal vez solo por lo que decía el profeta César, es de que se nos había dicho pues que del consejo era que debería de salir el grupo de asistencia pastoral. Entonces, ese No, sería... el libro no dice eso. De la asistencia sale el consejo. No, está el grupo de pastor, si son 18, digamos. Sí. De ahí salen quienes consejo y sale asistencia, pero del grupo del pastor dice el libro. El grupo, De los pastores de distrito sale el consejo y sale la asistencia. Sí, del mismo grupo del pastor del distrito, los pastores de distrito, para no hacernos más bolas, ahí sale asistencia o sea que pastoral. el grupo del pastor es el grupo de pastores del distrito. Sí, ese es el grupo del pastor. Justo, dice consejo pastoral. Otra de las funciones que cumplen las personas que forman el equipo de asistencia pastoral es que pueden ser parte del consejo pastoral. Pueden ser, Los de asistencia. pero no dice que deben ser. Depende del número de la iglesia, pues. Si la iglesia es pequeñita y apenas tiene, ¿qué? No. Si apenas tiene 6 hermanos, no va a tener, ¿qué cosa?
3 del consejo, 3 de asistencia, y no va a tener ningún discipulador, ¿va? Multiplicador. Entonces, sí tiene, ¿de dónde dice que sale el grupo de asistencia pastoral según el libro? ¿Dónde sale asistencia pastoral? Del grupo del pastor. ¿De dónde sale asistencia pastoral? Del grupo del pastor de distrito. ¿Y cuál es el grupo del pastor de distrito? Los pastores, pues. O sea que ahorita el consejo, por ejemplo, se puede quedar como está y se puede nombrar otros pastores para... Y pastores, ahora si aquí hubiera un hermano que está metido, involucrado y ejecutando, ¿y qué más? Sí, ese sí hay que pasarlo para acá, pues, ¿va? Porque aquí sería paralizarlo, ¿va? Solo para asuntos administrativos, decisiones, planes, si vamos a tener una fogata, si vamos a tener juegos, si vamos a... No, porque aquí lo tendríamos, ¿qué cosa? Amarrado, pues. Ahora, si estos hermanos están funcionando bien, nombremos a los que están involucrados y metidos, que nos van a ayudar a qué, a ejecutar, a enseñar, a qué más, a fortalecer todo el desarrollo y el crecimiento del distrito. Esa parte es bueno enfatizarla y ejercitarse porque en la elección que hace el pastor es vital. Por ejemplo, pueden haber algunos del consejo, como decía el apóstol, están en el consejo, pero es mejor que los tenga dentro de su asistencia por su capacidad, su función, por su proyección. Pero eso es bien importante porque regularmente vemos gente muy capaz, pensemos, y se van al consejo, ¿verdad? Y ahí el consejo, como decía el apóstol, se van a paralizar, porque ahí es solo para toma de decisiones de ciertas cosas, ¿verdad? Entonces hay que saber hacer esa elección entre consejo y asistencia. Gente, por ejemplo, gente madura, gente pasiva, regularmente está en consejo, ¿verdad? Que es gente ya solo que para toma de decisiones, pero en asistencia se requiere mucha gente, ahí sí que sangre fresca, joven, ¿verdad? Pero que esté metida, no solo por ser joven, pues, sino que esté involucrada, que esté metida, que esté qué, o si es viejo, que esté dentro del diseño, o sea, no necesariamente tiene que ser joven, si es un viejo y está metido dentro del diseño del modelo, él debe ser parte de asistencia, pues. Yo creí que todo. Bueno. Sí. Debe ser ejecutor, pues, sí. Pero va a haber una parte más ejecutiva, más activa. La verdad es que todos debieran ser, porque hasta las iglesias mismas, ¿verdad? Sí. Sí. Nada más son puramente que, ¿cómo se le llamaría esto? No tanto administrativos, sino, o administrativos, pues, pero más administrativos llevados a qué, ahí como dijéramos. ¿Quiénes son los que deben preparar, por ejemplo, y pensar y estar pensando en seminarios? No es este grupo, es este grupo. ¿Por qué? Porque este es el que está, es un dinamo. Entonces aquí van a tomar decisiones, por eso es que esto es como para tomar decisiones como en una iglesia. La diferencia está en el grupo que va a tomar, ¿qué cosa? Asistencia pastoral. También debe tomar decisiones en que en todo lo que es ejecutivo, accionar de grupos no están funcionando, vamos a alimentar, vamos a reforzar, vamos a colaborar con el pastor para llevar el grupo adelante, pero hay otros hermanos, ¿para qué poner asistencias y de qué color se va a pintar la iglesia? Pues es desgaste. No tengo la palabra correcta para hacer la diferencia, pero ese es el ejemplo que puedo poner para hacer la diferencia, pues.
Si se necesitan más sillas, ¿para qué poner asistencia a pensar? Mejor que ellos sigan pensando en qué, en desarrollo. ¿Quiénes son los que deben de pensar en más sillas, en más que, más? El consejo. Sí. No sé si alguien tiene la palabra, me ayuda, por favor, pero no sé. Sí, aunque no los quiero limitar a eso. Sí, lo que Dios ha dicho. Aquí en el libro habla sobre las funciones de la asistencia pastoral y tiene mucho que ver con esto, solo que a nivel más general, ¿no? Primero, lograr que toda la iglesia capte de una manera clara el modelo a seguir. ¿Cuál es entonces asistencia pastoral de distrito? Que todo el distrito y las iglesias capten ¿qué cosa? El modelo a seguir. Eso es. Dice, segundo, imprimir junto con el pastor un crecimiento más rápido y apropiado de la iglesia, de acuerdo a las demandas que exige la obra de la cruz del Calvario. Tercero, aprovechar la oportunidad de cosechar, ya que es el tiempo de la cosecha. Cuarto, el principal reto del equipo es el equipo mismo. Este equipo debe cambiar, transformarse e incorporarse a esta locomotora llamada el modelo a seguir, debido a que son un modelo ante las demás personas. Entonces, ¿cuáles son las funciones de asistencia pastoral? Es lo mismo, es ejecutiva. Es ejecutiva. ¿Qué significa ejecutiva? Uno que ejecuta, que acciona, que es el dinamo, que es el que, ¿qué cosa? El que hace que las cosas se hagan. Sí, pues. Ahora, ¿por qué necesitamos el consejo de distrito? Escuchen esto, por favor. ¿Por qué lo necesitamos? No solo para ver si hay que pintar los templos, no. Porque ahorita viene un trabajo enorme de contabilidad y de controles y de todo eso. ¿Quiénes son los que tienen que velar todo eso? No es asistencia. Aquí, por eso necesitamos el consejo. Sí. Necesitamos el consejo, porque ahorita viene un trabajo para el distrito extremadamente fuerte, en el sentido administrativo, de llevar a las iglesias a que estén vigilantes de sus libros. ¿Para qué poner asistencia pastoral a que vaya a revisar libros de contabilidad? Pues, no sé si me estoy dando a entender, pues. ¿Quiénes lo deben hacer? Para eso está el consejo, pues. O sea, no es que quiera diferenciar las funciones, pero llamémosle, estos son para más asuntos espirituales, pues vaya, solo por darme a entender, y estos son como para más asuntos técnicos. Sí, estos también son administrativos, por eso no la quiero usar mucho, pero asuntos técnicos, pues. Ahora, ¿de dónde sale asistencia pastoral de distrito? Del mismo distrito, de los mismos pastores. Gente que está, ¿qué cosa? Metida, involucrada, ¿dónde? Dentro de la visión. La gente que está más involucrada, porque todos tienen que estar involucrados. No quiere decir que estos no están exentos. No tienen que estar involucrados, pero la gente que está más involucrada es la gente que tiene que estar sean viejos o sean nuevos, deben estar ahí, porque eso es lo que nos va a hacer realidad, ¿qué cosa? El trabajo. O sea, le va a dar movimiento, en otras palabras, a todo el quehacer del modelo a seguir en el distrito. Amén. Muy bien, paremos aquí, ya están listos para dar el tiempo. Hoy están atendiéndonos, o estamos siendo asistidos por el distrito del centro. Amén.
Él es el Rey de Reyes, Señor de señores. Él es el Todopoderoso y es el Príncipe de paz. Él es el Rey de Reyes, Señor de señores. Él es el Todopoderoso y es el Príncipe de paz. Somos tus hijos, somos su iglesia, tenemos identidad. Somos sus hijos, somos su iglesia, tenemos identidad. Transformados a tu imagen, debemos ser, Señor, transformados al modelo de Jesús, nuestro Señor. Transformados a tu imagen, debemos ser, Señor, transformados al modelo de Jesús, nuestro Señor. Él es el Rey de Reyes, Señor de señores. Él es el Todopoderoso, es el Príncipe de paz. Él es el Rey de Reyes, Señor de señores. Él es el Todopoderoso, es el Príncipe de paz. Somos sus hijos, somos su iglesia, tenemos identidad. Somos sus hijos, somos su iglesia, tenemos identidad.